Bueno, es un placer para nosotros dar la bienvenida hoy a Jaime Pena, historiador del arte, programador y director de la Filmoteca de Galicia, autor de diferentes libros, el último de ellos sobre el cine después de Auschwitz, que es uno de los motivos de la charla que hemos pedido, por favor, que nos hiciera en el día de hoy en torno a la representación de la violencia en el cine, y también colaborador de diferentes revistas y medios de cine, como en España Caimán, Cuadernos de Cine. Y sin más, pues voy a darle la palabra a Jaime. Gracias a todas por venir. Muchas gracias. Gracias a Miguel y a Nicolás por la invitación, y también al CEGAC. Realmente es un placer para mí estar aquí, y sobre todo, bueno, con esta exposición, que es una exposición que realmente me interesa muchísimo, que me toca muy directamente por una serie de cineastas que están aquí vinculados y que, bueno, con los que he mantenido una relación a lo largo de estos últimos años, tanto en unos casos de amistad y en otros muy profesional. Pero sobre todo porque, como contaba ahora Miguel con el tema del cine después de Auschwitz, hay ciertas cuestiones que se plantean en las piezas que se pueden ver aquí en Novos Imaginarios, que realmente conectan directamente con muchos de los planteamientos que están presentes en ese libro. De hecho, a partir un poco de la invitación de Miguel, cuando me sugirió una serie de piezas a partir de las cuales podía ir realmente, bueno, desarrollando la charla, realmente me encontré con que había esos aspectos que se podían realmente destacar. Cito claramente, es decir, la pieza de Isaac y la Cuesta, a partir sobre todo del hecho de que la violencia se represente fuera de campo. En el caso de la instalación de Susana Sousa Díaz, pues cómo se trabaja el paisaje y los testimonios, es decir, el paisaje en presente y los testimonios, que es casi como la forma en la que se basan muchas de las películas que analizo en el cine después de Auschwitz. Y finalmente también me he encontrado con que el trabajo de Salomé Lamas, Fata Morgana, trabaja un elemento que es el del museo, a partir de este Hall of Fame por el que pasan las actrices, que es una especie de Hall of Fame de políticos de Oriente Medio, pero que realmente conecta mucho con una serie de aspectos en los que voy a hablar ahora, que es a partir sobre todo de la obra de dos cineastas, y a partir de una película de Jonathan Glazer y de dos o tres películas o tres piezas de James Bening, en las cuales, bueno, la idea también del museo, de los espacios de memoria y de representación están muy presentes. Y de hecho voy a empezar con Jonathan Glazer y con su película La zona de interés, que es una película del año pasado, que se estrenó en España a principios de 2004, y que por lo tanto está muy presente. Seguramente muchos habréis visto. Y realmente quiero empezar hablando de la adaptación, porque se trata de una adaptación de una película de una novela de Martin Amis, La zona de interés, que se publicó en el 2014, edición española en Anagrama. Y la película casi al final de los créditos finales de la película, antes de que empiece, bueno, pues la lista de ayudantes y ese tipo de cosas, casi al final de todo, los jefes de equipo y todo eso, aparece el hecho de que la película está basada en una novela de Martin Amis.
cuando realmente la película aparece acreditada como escrita y dirigida por Jonathan Glazer. Y realmente que aparezca tan tarde la relación de Martin Amis tiene cierta lógica. La novela está estructurada, está ambientada en entre el año 42 y 43, con un epílogo en el 48, y está narrada desde distintos puntos de vista, desde los puntos de vista, cada uno de los capítulos, de 3 personajes distintos. Uno de ellos es un oficial nazi, Thomsen, después está el comandante de Auschwitz, Paul Doll, y después está también un Sonderkommando, Smul Zacharias. Y básicamente, digamos que la trama se centra sobre todo en la obsesión de ese oficial nazi, Thomsen, por la mujer de Doll, Hannah. Y bueno, realmente es un universo de depredadores sexuales en el cual, Amis está partiendo de un personaje histórico, Rudolf Hess, y de su mujer. Hess fue el comandante de Auschwitz entre el año 42 y el 43, pero realmente lo que hace Amis es fabular en torno a una serie de intrigas políticas y sexuales. ¿Qué toma Glazer de la novela de Amis? Pues realmente muy poco. El título, que hace alusión a la zona, al perímetro que rodeaba el campo de Auschwitz, y muy poco más. Tanto que si te lees la novela después de haber visto la película, vas a encontrar prácticamente muy poco, y así como rascando mucho, pues de repente te encuentras, por ejemplo, con que hay un momento en el cual hay una alusión en la novela al cuento de Hansel y Gretel, que después resulta que en la película es lo que le lee el comandante del campo, Rudolf Hess, a sus hijas por la noche, y que ilustra toda la parte de la película que está filmada con cámaras térmicas y que aluden a otras cuestiones que no están para nada presentes en la propia novela. Con lo cual, uno le lleva a preguntarse realmente por qué esta película se basa, digamos, que en la novela de Martin Amis, porque realmente sería muy difícil que cualquier tipo de denuncia, algo por el estilo, tuviese alguna posibilidad de prosperar. Realmente, si le quitas el título, esta es otra película sobre Auschwitz y que no tendría nada que ver con Amis. De hecho, yo creo que es más una inspiración en la novela de Amis, es más un título que yo creo que le gustaba a Glazer, y que ahí vio la oportunidad de aprovecharse de él. Pero como adaptación, para mí, yo creo que el precedente que podríamos encontrar en esta película es casi solo el de una película como Honor de Caballería de Albert Serra, en la forma en la que adaptaba El Quijote, que realmente no lo adaptaba, partía de sus personajes. Había ecos de algunos de los episodios de la novela, pero realmente la película lo que se centraba eran esos momentos intermedios entre los distintos episodios, en los momentos de descanso, los momentos en los cuales de errancia de los personajes, pero para nada era una película que se pudiese considerar una adaptación. Sí, realmente era una película inspirada en El Quijote, y que, como tal, yo creo que la única adaptación posible o plausible del Quijote. Casi diría que la mejor adaptación posible del Quijote, en el caso de Honor de Caballería. Y creo que aquí no se trata de hacer un ejercicio de literatura comparada ni nada por el estilo, pero sí me llama la atención porque esta forma de abordar la novela por parte de Glazer es casi como la forma en la cual también aborda, como tangencialmente también, Auschwitz. Y porque realmente la película de Glazer lo que hace es partir de la propia biografía de Rudolf Hess, el comandante de Auschwitz.
Es decir, la película se va a centrar sobre todo a nivel dramático en el hecho de que Rudolf Hess en un determinado momento es trasladado a Oranienburg, cerca de Berlín, para supervisar todos los campos, pero realmente algo que se ve como una parte, como algo, casi una especie de degradación dentro de su trabajo, como si lo hubiesen apartado y le hubiesen dado la patada hacia arriba. Y la película es muy fiel a los hechos históricos. La última parte está ambientada en Oranienburg y volverá de alguna manera a Auschwitz, coincidiendo con cuando a Rudolf Hess le encargan la que van a llamar la Operación Hess, que es el traslado y exterminio de 400.000 judíos húngaros entre mayo y junio del 44. Entonces lo devuelven a Auschwitz. Nada de esto está en la novela de Auschwitz, y digamos que la película de Glazer acabará justo en ese momento. Porque realmente decía, la película está basada en los hechos históricos, es decir, en el personaje de Rudolf Hess, que ahora sí va a tener el nombre del personaje histórico, su mujer también, es decir, Hannah en la novela de Amis ahora va a ser Hedwig, que era el nombre real del personaje, y en la película va a estar llena de este tipo de datos históricos que se van aflorando a veces en los diálogos. Hay una discusión entre los dos personajes, entre Rudolf y Hedwig, cuando él le anuncia que lo han trasladado a Oranienburg, en el cual están hablando como de su pasado, de cuando se conocieron en la Artaman League, que era como esos deseos juveniles de vivir en el campo, de llevar una vida en conexión con la naturaleza, y también un poco esa invocación que les había hecho Hitler, de esta de id al este, que allí hay sitio para vivir. Hay otro momento en la película en la cual hay un encuentro sexual entre Rudolf Hess y una prisionera que llega a su despacho, parece a desnudar, pues hay un corte, y que puede aludir perfectamente a un personaje histórico también, que es una comunista austriaca, Eleonor Hodis, a la cual Hess utilizó en su día como esclava sexual, y que eso le ocasionó, el hecho de tener sexo con una judía, le ocasionó varios problemas, varias polémicas que, según se dice, pudieron estar en el origen del traslado a Oranienburg. Bien, lo que tenemos aquí en pantalla ahora mismo es la casa verdadera de Hess en el perímetro de Auschwitz. Una foto que se puede encontrar por internet, y en la que vemos cómo era la casa real, que de alguna manera Glazer ha reconstruido para su película. Os decía antes, Glazer lo que hace es, con la adaptación, es lo mismo que hace a la hora de acercarse a Auschwitz, es decir, cómo representar un paradigma que ha sido siempre muy complicado en el mundo del cine y de las artes en general. Es decir, y que tiene que ver sobre todo por cómo representar las cámaras de gas, algo de lo que nunca hubo imágenes, y que realmente está en el origen de toda esta problemática y de hasta dónde se puede llegar a la hora de representar Auschwitz y el exterminio de los judíos. Es decir, tenemos aquella máxima de Adorno sobre el arte después de Auschwitz, pero es que en el tema del cine hay siempre una crítica muy famosa de Jacques Rivette despachando a la primera película occidental que se rodó en Auschwitz,
perdón, no en Auschwitz, que trató el tema de los campos de concentración, el capó de Gillo Pontecorvo, en la cual hablaba de una escena en concreto y considerarlo como un momento como abyecto, la estetización de la representación de la muerte. Eso ha creado siempre muchísimos problemas desde prácticamente el año 45, desde que se filmaron las primeras imágenes cuando se liberaron los campos, y ahí aparecieron todos los cadáveres, todos los casi muertos vivientes, y eso hizo que después de esas primeras imágenes fuese muy difícil trabajar con esas imágenes a nivel de representación pública. Había varios tabús por el medio, desde el tabú de los cuerpos desnudos y sobre todo mostrar cadáveres, que es algo que, el cine siempre, sobre todo el cine clásico, siempre se encontró con una problemática de cómo representar la muerte. Hay ciertas cosas que no podemos representar. Hay casi una especie de prohibición con el tema del cine, y también con cualquier tipo de arte visual nos podemos encontrar con el hecho de que con los campos de concentración ha habido siempre una especie de idea de qué es lo irrepresentable. Más que irrepresentable, creo que hay una palabra más adecuada que sería no representable, porque parte de una prohibición. Poder se puede hacer, pero hay una como prohibición ética más que estética a la hora de cómo representar los campos de exterminio, o por hablar así como un concepto, cómo representar Auschwitz. Y estaba presente incluso, yo creo que de una forma intuitiva, en la primera película que se hizo en Auschwitz, realmente, que ya no es del cine occidental, sino de la Europa del Este, que en el mismo año 47 hay una película polaca, Last Stage, de Wanda Jakubowska, que ella y toda una serie de supervivientes de Auschwitz filmaron una película dramática en el año 47 en los mismos barracones, en el mismo campo de Auschwitz, y que de repente a la hora de representar las cámaras de gas lo hicieron a través de una metonimia, y esa metonimia era el humo que salía de las chimeneas. El humo era de los cuerpos cremados, es decir, lo único casi que se puede ver y que puede demostrar lo que estaban haciendo los nazis, cómo representar el exterminio simplemente a partir de una metonimia. Y este problema ha sido como un discurso y una discusión que se ha mantenido a lo largo de los años y que de alguna manera resolvió, o quizás también complicó un poquito más, una película como Shoah de Claude Lanzmann en el año 85, es decir, cómo representar el exterminio a partir de una serie de prohibiciones. No vamos a utilizar imágenes de archivo, no existen en realidad, y no vamos a utilizar tampoco nada que esté filmado en el pasado. Únicamente vamos a filmar los campos de concentración y exterminio en el presente, y sobre esas imágenes casi paisajísticas vamos a superponer los testimonios de los supervivientes. Es decir, esa dialéctica entre el lugar y la palabra, que es un poco la base de la formulación de Lanzmann. Una película como La zona de interés parte también de ahí, y de hecho hay una idea con todo este tipo de representación que es como representar a veces las cámaras de gas a partir de lo que no existe, lo que no hay, una prueba que demostrase que las cámaras de gas existieron en algún momento, y es siempre como el último recurso es la pantalla en negro. Y Glazer parte en su película de una pantalla en negro, y ahí mete como la música de Mika Levi. Después vemos, es el inicio de la película, una serie de imágenes casi campestres de una familia pasando como una tarde de domingo en el lago, que prácticamente no hay signos de ningún tipo que nos demuestren en qué época estamos, ni nada por el estilo. Podría ser, sí, por los bañadores y todo eso, sabemos que es muy en el pasado, pero no hay nada que, más allá de que hablan alemán, estas cosas, que identifique la época ni a los personajes. Y sin embargo, será, esta es otra foto de la casa, de vista desde el jardín, realmente será un poco después cuando esa familia retorne a su casa,
que empecemos a descubrir cosas. Es decir, sabemos después que esta es una familia alemana, que es un jerarca nazi y que su casa es una casa adyacente al perímetro del campo de Auschwitz. Pero vamos a tardar un poco aún en descubrirlo. Y cuando realmente lo veamos por primera vez, es después de una larga escena en la cual al día siguiente, ese día de campo, del día del lago, es un día en el cual Rudolf Hess está de cumpleaños y se está celebrando el cumpleaños, vienen varios jerarcas a felicitarlo, la familia le hace un regalo que es una canoa de madera, y entonces de repente hay un contraplano y descubrimos lo que vemos ahora en pantalla, es decir, está la canoa, y de repente al fondo vemos unos barracones que más o menos podemos casi reconocer. También esa torre de vigilancia que vemos ahí, ya desde una película como Noche y Niebla del 56 de Alain René, se hacía incluso casi como chiste sobre cómo eran las torres de vigilancia en los distintos campos de concentración, con lo cual casi es una imagen que podemos considerar muy emblemática. Y que este tipo de planificación, este tipo de punto de vista, lo vamos a ver en distintos momentos de la película. Por ejemplo, lo veíamos en del regalo de la canoa. Después Rudolf Hess marchará al trabajo, se monta en caballo y la entrada está ahí justo al lado, pero su mujer, Hedwig, irá con el bebé, su hija más pequeña, para despedirse es decir, la típica despedida del padre que se va al trabajo, ese adiós papi del título. Y vamos a seguir viendo ese mismo encuadre en distintos momentos. Por ejemplo, aquí cuando, con la ropa, con las sábanas tendidas y con una serie de trabajadores que están atendiendo sobre todo el jardín y que son todos ellos evidentemente judíos del campo que sirven como asistentes, como para hacer todas las labores domésticas en la casa de los Hess. Aquí vemos también, es un lugar donde juegan los niños o donde se recibe también a la abuela que ha venido de visita. Y es siempre como ese espacio doméstico en el cual se hace una vida normal, solo que estos personajes viven al lado de Auschwitz y no solo viven al lado de Auschwitz, sino que también trabajan en el propio campo, el padre. Pero siempre Auschwitz se verá siempre desde fuera. A veces desde la carretera, como en esta imagen, o desde la propia entrada de la casa. Digamos que esa es la perspectiva que tenemos habitualmente del campo, que nos podemos llegar también a verlo también desde el propio jardín de la casa. Es decir, hay ese muro ahí, y detrás los barracones del campo de concentración. Tenemos el jardín que le está enseñando Hedwig a su madre, y detrás está el muro, y ella le está contando en este momento que ha plantado una serie de plantas trepadoras para que tapen el muro. Evidentemente los barracones seguramente no, pero sí quiere tapar el muro. Y es un jardín en el cual tiene una piscina en el centro, que tiene una ducha, y la ducha tiene todas estas implicaciones, porque se suponía que las cámaras de gas eran duchas. Bueno, pues esta piscina tiene una ducha que parece una especie de chiste, pero es un jardín con piscina en la que se hacen fiestas, en la que se invita a los
a los amigos, a los hijos de los, amigos de los hijos también, y en la cual, bueno, está casi una especie de representación de la casa de los suburbios. Es decir, esto está en el perímetro de Auschwitz, pero es como una especie de casa de los suburbios en la cual Glaser trabaja con una serie de imágenes muy icónicas a ese nivel. O sea, la despedida del padre cuando se va a trabajar, las fiestas, no hay una barbacoa, yo creo que sería ya demasiado exagerado plantear una barbacoa con los crematorios al lado, pero sí tenemos algo que se visualiza en esta imagen y que es el humo que tenemos aquí. Vamos a la siguiente imagen. Porque realmente hay algo que va a estar muy presente siempre en este trasfondo y es las chimeneas. Pueden ser las chimeneas de un complejo industrial. Auschwitz, aparte de Birkenau, que era como el campo de exterminio, había un campo de trabajo y había también, sobre todo Auschwitz III, Monowitz, que era un campo en el que estaban sobre todo ahí instaladas toda una serie de fábricas alemanas que utilizaban todo el trabajo esclavo de los judíos o de los presos políticos que estaban en el campo. Entonces, claro, de repente, cuando la madre de Hedwig, la suegra de Rudolf Hess, ve el jardín, dice, esto es el paraíso. Claro, de repente cuando el humo empieza a tener más presencia, o cuando vemos esta imagen, que es muy parecida a la anterior de la fiesta, aquí Rudolf Hess de noche, mirando como las chimeneas están echando humo, es decir, cómo están trabajando los crematorios, digamos que ya no nos parece tanto el paraíso. Y es algo que, por ejemplo, va a tener muy claro la propia madre de Hedwig. Se queda dormida después de la fiesta y ¿qué la despierta? El humo, no, el olor del humo. El olor de la carne quemada, el olor de los muertos. Es decir, no podemos representar la muerte, pero sí hay algo que hace que incluso en esta especie de espacio paradisíaco en el este y todo eso, pues nadie sea en el fondo inmune. Tampoco la madre de Hedwig, que viene allí como de visita, pero que se encuentra que, por ejemplo, por la noche ha dejado la ventana abierta. Los crematorios siguen trabajando. Aquí vemos el humo y el fuego que sale de los crematorios y ella se ve casi en la obligación de cerrar la ventana y a la mañana siguiente, al ver que ese olor es insoportable, decidir que se va a marchar y que ni siquiera sin despedirse, simplemente porque el olor a muerte está ahí presente y no hay ninguna planta trepadora que lo pueda ocultar. Porque en realidad esta idea de... espera un momento. Esta idea de la muerte está presente realmente en muchos momentos, solo de una forma también como muy elíptica. Realmente lo está, por ejemplo, en cómo Hedwig está amenazando a una de las criadas que tiene allí, también otra esclava realmente del campo, y a la cual a veces de una forma así un tanto sutil le dice esto de que no te olvides que aquí vives bastante bien. En otro momento la empieza como a amenazar, casi como diciéndole esto, bueno, yo podría conseguir que mi marido esparciese tus cenizas.
en los campos de Babiche, que debía ser como el pueblo donde vivía ella. Digo que son esta especie de como de magnanimidad de este personaje, a la cual se la conocía en su momento como la reina de Auschwitz, y que encontró una especie, ella sí, de paraíso en ese lugar. De hecho, eso es lo que hace que en ningún momento ya quiera irse de Auschwitz, realmente porque allí lo tiene todo. Es decir, de repente tiene Canadá, este espacio, porque le llamaban Canadá en Auschwitz, donde se almacenaban todas los objetos que le traían a los judíos, toda la ropa, y que iban clasificando. Aquí están los zapatos, aquí están los pantalones, las faldas, las camisas, los abrigos de piel. Es decir, no hay una representación exacta de las víctimas, pero sí hay, de repente, pues, estos objetos que pertenecieron a alguien. Es decir, ¿quién fue la mujer a la que perteneció este abrigo de piel que ahora se queda Hedwig? ¿O a quién pertenecieron estos dientes de oro que colecciona el hijo mayor de los Hess? ¿O de quién son estos huesos que vienen flotando por el río y que se supone que se habían tenido que convertir en cenizas? Digamos que hay restos que a veces no se pueden evitar. No se puede evitar el olor que sale de las chimeneas, de ese humo que viene de los crematorios, y de repente, pues bueno, todo se convierte en cenizas, pero hay algún hueso que se resiste, y es algo de lo cual esta familia intenta evitar en lo posible que se trasluzca de alguna manera. Digamos que eso es lo que los aleja de ese paraíso que ellos creen haber creado en Auschwitz. Y Hedwig sabe qué hacer con las cenizas. Esas cenizas que vienen de los crematorios, pues de repente, pues a ella le sirven de abono para su jardín. Pero evidentemente en la película también habla del genocidio, de cómo se planifica. Ya cuando Hess está en Oranienburg, lo que vemos es estos planos cenitales, porque yo creo que siempre que Jonathan Glazer habla del genocidio, lo que está utilizando es casi siempre, planos cenitales, o siempre recurre al plano cenital. Aquí los tenemos reunidos a todos los jerarcas nazis de los distintos campos de concentración y exterminio que están planificando una nueva fase. Aquí, que es una escena anterior en realidad, pero nos vale igual, vemos cuando una serie de ingenieros están explicando a Hess dentro de su casa cómo se puede implementar mejoras en las cámaras de gas y los crematorios para que cada vez se pueda gasear y incinerar a más gente. Esa es la idea un poco de la cual había teorizado Jean-Luc Godard en el año 63, cuando hablaba del célebre film, el único film verdadero, que era aquel que hablaría de Auschwitz desde la perspectiva de los perpetradores, de los verdugos. Esa idea de qué es lo que sería más insoportable, pues contar la vida de estos ingenieros, todo eso, que van a trabajar a la oficina, que están en Auschwitz, y intentan, como si fuese una fábrica cualquiera, una fábrica de la muerte, pero es una fábrica en la cual hay que implementar mejoras para que sea más productiva, para que se pueda matar más gente. Godard se hacía esa pregunta de cómo se pueden matar a 100 mujeres cuando solo tenemos gasolina para 10. Y que esa película sería la más insoportable de todas. Y es un poco esto con lo que trabaja también Glazer en la película, que convierte a un personaje como
como Hess, casi una especie de obseso de la muerte, de cómo perfeccionar los gaseamientos, las incineraciones, y también que se permite incluso cuando está en una fiesta en Oranienburg, bueno, pues ya en su mente lo único que hay realmente es ideas sobre cómo se podrían gasear a toda esta gente que está en la fiesta, que son una serie de jerarcas nazis, sus mujeres, acompañantes, y que realmente dice, bueno, aquí el problema con el que nos podíamos encontrar es que los techos son demasiado altos. Pero realmente es algo que se está planteando de una forma sistemática. Bien, decía antes que, la película solo mostraba Auschwitz desde fuera. La película nunca entra dentro del campo de concentración para nada. Tenemos este plano, sin embargo, que es un plano un tanto extraño, en el sentido de que es este contrapicado de Hess. Vemos humo que sale por detrás de él. Vemos también, o escuchamos, muchos gritos, órdenes así medio confusas, pero no sabemos exactamente dónde está situado. Pudiera ser que fuese simplemente el andén donde llegan los trenes y ese humo correspondiese a los trenes, o pudiera ser simplemente que estuviese dentro de una serie de espacio en el cual se estaban cremando los cuerpos de los gaseados, pero al aire libre, algo que sucedió en determinados momentos en los cuales los crematorios no daban de sí y no podían realmente quemar a todos los cuerpos, y los cuerpos se quemaban a veces al aire libre, en fosas al aire libre. En realidad, Glaser llegará a Auschwitz de otra manera, es decir, en un determinado momento en Oranienburg está bajando de su oficina y empieza a sentir náuseas. No llega a vomitar, pero siente náuseas. Probablemente por la responsabilidad que le ha correspondido en ese momento de liderar esa operación para trasladar y exterminar a 400.000 judíos húngaros. Pero hay un momento en el cual está en Oranienburg, estamos en el año 43, noviembre del 43, mira a un lado, mira al otro, y de repente el contraplano nos muestra esta imagen. Esto ya es un vídeo. Vamos al principio. Una imagen en negro, esa lucecita ahí en el centro. Y de repente, pues, estamos simplemente en Auschwitz, pero pues, en 2022, cuando se ha rodado la película, sí, seguramente 2022, y cuando Auschwitz es el Auschwitz-Birkenau, el Museo Estatal de Auschwitz-Birkenau, y lo que realmente vamos a pasar ahora por toda una serie de salas acompañando como a estas limpiadoras que limpian las cámaras de gas, limpian los crematorios, pasan también por Canadá, por esa zona en la cual están expuestos ahora detrás de vitrinas o detrás de grandes cristaleras los zapatos, la ropa, todos esos objetos que se le quitaban a los judíos y que se clasificaban, convertidos, es decir, lo que eran los grandes almacenes de Hedwig, y que en su momento era simplemente un lugar en el cual se intentaba aprovechar absolutamente todo aquello que se les quitaba a los judíos antes de pasar por la cámara de gas. Es decir, como acercarse a Auschwitz, pero solo desde el presente. Es decir,
estamos ante una película de ficción, pero una película de ficción que tiene en cuenta ese planteamiento un poco de Lanzmann de solo podemos filmar Auschwitz desde el presente y no lo podemos reconstruir. Durante toda la película Auschwitz ha sido un trasfondo y ese trasfondo es un trasfondo que no es necesario reconstruir. Por lo tanto, que toda la película se puede filmar con un primer plano que está ambientado en el año 42-43, pero un segundo plano que corresponde a la época actual y que cuando vayamos a entrar en Auschwitz lo hagamos simplemente cuando ya se ha convertido en un museo. Con todas las implicaciones que eso pueda tener, pero tener en cuenta esa prohibición de la que partía en su momento y que ahora está también en su presente. Ha sido como una especie de decisión muy polémica, muy poco comprendida, pero que creo que está en el origen del planteamiento de la propia película, tanto a la hora de adaptar una novela que estaba ambientada en el 42 y de la cual solo tomas un título y prácticamente nada más, y hacer una película de carácter histórico, pero que tiene muy en cuenta el hecho de que el trasfondo es el trasfondo actual, casi como una película de Jean-Marie Straub, cuando hacía Otón, ambientaba una obra teatral del siglo XVII o XVIII y de repente la película está, Otón, ambientada en el Palatino de Roma, con todos los personajes vestidos de romanos, pero el trasfondo es el de la Roma de aquel momento, del año 69, 70, en el cual de repente veías el trasfondo, los coches y todo eso. Es decir, esa idea de la verosimilitud histórica no existe por ningún lado, simplemente la película solo es fiel realmente a su propio presente, al momento en el cual la película se rodó. Y esa idea de Straub, que en el fondo tiene mucho que ver con el propio planteamiento de Lanzmann, está muy presente también aquí en la zona de interés, aunque de otra manera. Y eso es lo que me lleva a otro ejemplo que os quería poner, que es los de Benin. Empezamos por una de sus últimas películas, que es el Allensworth. Voy a poner un poco el principio y después lo vamos a ver realmente de otra manera. Vamos a ver la película de otra manera. Como siempre en Benin, son planos fijos, dependiendo de la película, de distinta duración, pero en este caso, Allensworth, son 12 planos de 5 minutos, cada uno que se corresponde con un mes del año. Con lo cual la película dura como los 60 minutos, ¿verdad? Más créditos. No voy a poner nada más. Esto es voy a un poco para que veáis que no estoy mintiendo, pero realmente lo que vamos a hacer es realmente ver la película de otra manera, ya que el plano de enero, febrero, marzo. Bueno, ya voy a seguir pasando sin decir los meses, ya para no equivocarme. Poco vais viendo exactamente lo que está en imagen siempre, que son estos edificios. Este es es el mes de agosto y es el único en el cual hay un personaje que está leyendo unos poemas dentro de lo que debe ser una escuela o algo así, o una iglesia, y después volvemos otra vez a los edificios.
y una tumba. Prácticamente es ese plano de la niña, de la chica leyendo, el primer plano del árbol, de una tumba, y todo lo demás son edificios. Como siempre también en Benning, a veces, pues bueno, los créditos nos dicen un poquito más, nos dan un poquito más de información, aunque está así medio borroso, son realmente los lugares que ha filmado. La cuestión es que es una película sin ningún tipo de información. Esta es prácticamente la primera que aparece. Quiero decir, información, no hay ninguna voz en off ni nada por el estilo. Os he mostrado esos 12 planos, y esos 12 planos es casi como hubieseis... os imagináis 5 minutos, planos fijos exactamente igual, salvo el de la lectura, no aportan mayor información. Hay un momento en el cual en uno de los planos se veía un tren pasar por detrás, en otro se ven como unas montañas. Pero realmente la pregunta que te haces es ¿qué es Allensworth? ¿Qué es Allensworth? Recomendación, buscarlo por ahí adelante en la Wikipedia, por ejemplo. Y entonces os dirán aquí que fue una ciudad fundada en el año 1908 por afroamericanos que estaban huyendo de alguna forma del racismo que había en distintas ciudades de California, y que fundaron como una especie de ciudad que para ellos era una especie de refugio, casi una especie de gueto en el fondo, y que, es una ciudad que prácticamente, una ciudad utópica, que se encontró con una serie de problemas al poco de empezar a crecer. A medida que fue llegando gente, empezaron los problemas que le ponían las autoridades estatales, problemas con el agua. Una estación de tren que había allí se trasladó a otra ciudad. De repente se convirtió en un lugar como bastante incómodo. Y poco a poco se fue despoblando. Fue prácticamente una ciudad que tuvo una vida muy efímera de unos prácticamente 15 años. Y aquí he destacado este aspecto porque realmente la ciudad, a partir de los años 70, se empezó a reconstruir. Se empezaron a reconstruir los edificios de la ciudad. Entonces lo que vemos en la película de Benning no es la ciudad tal y como fue originalmente, sino simplemente un espacio de la memoria, un lugar, casi una especie de museo de lo que fue en su momento Allensworth. Simplemente se han ido poco a poco reconstruyendo algunos edificios, siguiendo los planos originales, pero en Benning este tipo de cosas a veces no son muy obvias. Es decir, hay que buscar lo que es Allensworth para que te dé una información sobre Allensworth, la película, de lo que te está hablando. Claro, realmente parece una película de paisaje sin ningún tipo de implicación política, y al final es una película profundamente política. Es decir, él sigue haciendo esas películas que ha hecho siempre, de planos fijos, de paisajes, pero realmente a partir de un elemento que históricamente tiene unas implicaciones políticas muy claras, como lo tiene también la propia lectura de unos poemas de una autora afroamericana de los años 50, 60, que aparecen acreditados Lucille Clifton entre el año 65 y el 2010 son los poemas, pero que realmente es algo que puede pasar totalmente desapercibido si no haces el esfuerzo de buscar ese tipo de información. Pero no es tampoco ninguna casualidad esta forma en la cual está trabajando Benning. Allensworth está en el condado de Tulare, y dentro de Tulare está... os decía antes que había, como en algunas de las imágenes, se veían unas montañas por el fondo. Vale, esto nos lleva a otra película anterior de Benning. Vamos a ver un poco al principio. Miguel, me vas comentando cuando...
vamos a ver los 2 primeros minutos más o menos. La película es del 2012, es Temple Pass. La película dura 2 horas, son 4 planos de media hora cada uno correspondientes a una estación. Y es siempre el mismo encuadre. En los 4 planos son exactamente el mismo encuadre, con estos árboles, estas montañas y esa cabaña aquí. Veremos este mismo plano con nieve, con humo saliendo de esa chimenea. Y normalmente casi como la primera mitad de cada uno de los 4 planos incluye una serie de textos que están leídos por el propio James Benning. Vamos a escuchar el principio. I explored to the east along a high ridge, reached a high peak and then turned back. Very fine views, though somewhat obscured by trees. Many of the trees are very old, with thick trunks, but not very tall, apparently stunted, which is probably why they were never logged off. Near the high peak at which I turned back, I saw a grouse, but couldn't get a shot at it. Shot 2 squirrels on the way back. Bien, vamos a dejarlo ahí para no prolongarlo más. La pregunta también ahora que nos podemos hacer es qué es Temple Pass, ¿no? También no hay ningún tipo de información al respecto, pero Temple Pass es un sitio bastante conocido, simplemente porque era un lugar de Montana en la cual se había refugiado Ted Kaczynski, una bomber. Y era, bueno, con esa idea de marcharse a vivir en un ambiente muy cercano a la naturaleza, en el caso, y que ahí tuvo en la cabaña que se había construido, él vivió durante varias décadas prácticamente hasta que fue detenido por el FBI, precisamente justo en el exterior de la propia cabaña. Lo que estamos escuchando es a Benning leyendo diarios de Ted Kaczynski. En las 4 partes de la película se leerán diarios y algunos de los textos teóricos de Kaczynski, estos manifiestos en contra de la sociedad tecnológica que fue escribiendo y en algún caso que fue enviando a periódicos, a veces como chantaje a cambio de no seguir enviando cartas bomba. Bien, tenemos a Kaczynski por todas partes, aunque creo que solo hasta el final no se nos dirá su nombre. Pero ya digo, Temple Pass es un sitio conocido precisamente porque se han hecho muchas películas, porque se ha escrito mucho sobre una bomber y sobre ese lugar y esa cabaña. Sin embargo, lo que vemos en la película no es Temple Pass. Lo que vemos es un sitio muy cercano realmente a Allensworth, porque esto también ha estado en el condado de Tulare y está en las montañas de Sierra Nevada, esas que veíamos en algún plano como trasfondo de Allensworth. Allí, en su día, Benning compró un terreno y construyó primero una cabaña, que es una reproducción exacta de la cabaña de Thoreau en Walden Pond. Y al cabo de unos meses construyó una segunda cabaña, que es una reproducción exacta de la cabaña de Ted Kaczynski en Temple Pass. Con lo cual nos volvemos a encontrar con casi una especie como de reconstrucción, como la de Allensworth. No son las casas originales, pero sí son las reproducciones exactas de las construcciones originales de principios del siglo XX. Y estas no es ni la cabaña de Thoreau ni la cabaña de Kaczynski, pero sí son unas cabañas que Benning ha reconstruido exactamente en el exterior y a veces incluso
en el propio interior. Benin lleva muchos años como obsesionado con Kaczynski, por muchas razones. En el origen los dos son matemáticos, y eso siempre le ha interesado mucho. Pero es que hay varios proyectos en ese entorno de principios del 2010, 11, 12, en el que todos sus proyectos están en torno a estas dos cabañas y en torno a Kaczynski. De hecho, hay un proyecto de instalación, hay una instalación que se llama Two Cabins, en la cual son dos planos en los cuales lo que podemos ver, os pongo también fotografía para que sea como más sencillo, el plano Thoreau, es decir, ahora desde el interior de la casa, es decir, un plano fijo de 15 minutos, en lo que vemos es simplemente ese paisaje de los árboles que rodean la cabaña. Esta es desde la cabaña de Thoreau, que como la de Thoreau tiene también su chimenea y estas cosas, la de Kaczynski es mucho más austera. Este es el plano desde el interior de la de Kaczynski. Y ahí también, podemos ver algunas cosas por ahí, una publicación del propio Benin, que es este FC era como las iniciales con las que firmaba muchos de sus escritos Kaczynski. Two Cabins by J.B., que es evidentemente James Benin, y que es un libro que está editado por Julie Holt, que es una amiga, en el cual se incluyen textos de Thoreau, de Soledad, el Sociedad Industrial y su futuro de Kaczynski, pero lo que os quiero enseñar sobre todo es porque aquí veis las cabañas ya de otra manera. Esta es la de Kaczynski, aquí bajo la nieve. Pero realmente Benin las ha convertido en una especie de museo. Y aunque estén allí en lo alto de las montañas, realmente dentro ha instalado como cuadros que ha ido consiguiendo por ahí, que tengan cierta relación con... Esta es la cabaña de Thoreau. La chimenea de la cabaña Thoreau. ¿Veis? Distintas perspectivas de estas cabañas. Hay también en la de Kaczynski transcripciones o pruebas un poco de todos los escritos en código que tenía Kaczynski. Realmente, a ver si llegamos a ella. Aquí están un poco las dimensiones y la época de construcción de las cabañas y también los créditos de los cuadros que hay en cada uno de las cabañas. Y aquí veis también lo que ha hecho Benin es, en la cabaña de Kaczynski, ir consiguiendo, instalando también como la biblioteca que tenía el propio Kaczynski. Entonces ha instalado dentro, ha ido comprando todos los libros que tenía Kaczynski en su biblioteca, en la cabaña, y los ha ido, creo que son 8 baldas, los ha ido colocando y situando por ahí. Realmente lo más curioso de todo este proyecto, de la idea de reconstruir un espacio que evidentemente no puede estar en donde estaba originalmente, es esta idea un poco de la reconstrucción de los espacios y convertirlos casi como un espacio museístico, en el cual, en el caso de Benin lleva un punto casi de obsesión. Estaba buscando ver si había aquí alguna imagen, la tengo aquí en un libro, pero va a ser un poco difícil enseñarla, porque a través de varios amigos, Benin fue comprando los diarios de Kaczynski, compró también su máquina de escribir,
Y porque lo más curioso de toda la operación Kaczynski a nivel de casi legal, es decir, Kaczynski está encerrado en una prisión, yo creo que ahora mismo no sé si de Colorado, nunca fue, una vez que lo detuvieron nunca fue a juicio, a las autoridades judiciales americanas no les interesaba ese juicio, por lo que pudiese salir. Lo que les interesaba entonces, bueno, pactaron con él como una prisión de por vida, en el cual él tiene cierto contacto con el exterior, se ha escrito, han intercambiado cartas con Benning, supongo que con otra gente, pero Benning, con esa formación de matemático, le ha llevado también a utilizar todo el tema, estudiar todo el tema de los códigos de Kaczynski para él, bueno, ir transcribiéndolos y todo eso. Para eso y digamos que hay muchísimas piezas en esta instalación de Chukavins y en otras instalaciones de Benning que juegan precisamente con esta idea. Hay un pequeño vídeo que es más bien para instalación y no como película, en el cual está Benning transcribiendo con la máquina de escribir de Kaczynski todos los códigos para, bueno, pues traducir todos esos escritos del propio Kaczynski. Realmente es una idea que para mí, esta idea de jugar con la reconstrucción, con los propios espacios, que de alguna forma acaba conectando la película de Glaser, La zona de interés, esa forma de abordar Auschwitz, de cómo entrar en Auschwitz a partir solo del museo, con este tipo de trabajos de la última etapa de Benning, que es como la etapa digital, que nos puede servir tanto los proyectos de Kaczynski como de repente, todos los proyectos en torno a una bomber, como lo que pues una de sus últimas películas como Allensworth, y que para mí, bueno, pues de alguna manera creo que a lo mejor no sé si forzándolo demasiado, pero que conecta también con estos trabajos que están expuestos en Nuevos Imaginarios aquí al principio, y que por lo tanto espero que, bueno, pues haya sugerido algo. Así que nada, muchísimas gracias.